Hola amigos, Dios los bendiga. En el último mensaje hablé acerca de cómo los cristianos debemos aceptar la voluntad de Dios porque es perfecta. Aunque obedecer la voluntad de Dios nos pueda llevar por caminos desagradables. Puede ser que en el camino de la obediencia a la voluntad de Dios debamos sufrir insultos, pasar por escasez, ¿por qué no pasar hambre? Quizás debamos sufrir toda clase de injusticias, ¿por qué no sufrir torturas? Y ¿por qué no hasta la misma muerte? Hablaba de eso en el último mensaje, de cómo debemos estar verdaderamente preparados para obedecer la voluntad de Dios. Y mi intención era y es terminar con esa mentira que a veces nosotros los cristianos creemos y enseñamos, de que como Dios es bueno y Dios nos ama, Dios quiere que todos nosotros los cristianos seamos sanos y todos nosotros seamos siempre prosperados y que de alguna manera Dios nos quiere blindados de todo sufrimiento y de toda tristeza que hay en el mundo. A veces parece que nosotros los cristianos tomamos esa oración que está en Mateo 6:13, esa parte de la oración que dice líbranos del mal, como algo que Dios va a hacer de, como te decía recién, blindarnos, alejarnos de todo mal. Ningún mal va a tocarnos, ningún mal va a sucedernos, porque ahora estamos con Cristo y en Cristo solo nos puede ir bien y solo nos pueden pasar cosas buenas. Y no tomamos ese líbranos del mal como una oración como la que dice en Romanos capítulo 12, verso 21, no seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. No tomamos ese líbranos del mal como un mal que puede conquistarnos, un mal que puede conquistar nuestro corazón y transformarnos a nosotros mismos en personas malvadas. No pensamos en ese líbranos del mal como un mal que quiere venir a vivir en nosotros, sino como un escudo, más una oración que es como un escudo. El mal no nos toca, el mal no se nos acerca, no nos pasan cosas malas y mucho menos cuestionarnos o ponernos a pensar si el mal entra en nuestro corazón y si nosotros somos personas malas o personas que hacen el mal. Tenemos que parar con esa creencia mentirosa. La voluntad de Dios es perfecta. Y cuando nosotros decidimos caminar en la perfecta voluntad de Dios, podemos tener que caminar por caminos muy desagradables. Jesús lo sabía. Los discípulos de Jesús lo sabían. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Mateo capítulo 16, el verso 23. Jesús va a morir crucificado y Jesús sabe que va a morir crucificado. Pero Jesús no está escapando de esa realidad. Jesús sabe que va a morir crucificado. Y en el capítulo 16 del libro de Mateo, dice por ahí en el verso 21, Mateo capítulo 16, verso 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Ten misericordia de vos mismo, que de ninguna manera esto te pase a vos. Jesús le dice, pero, verso 23, Jesús volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús sabe que va a morir crucificado. Jesús sabe que va a ser torturado. En el momento en que uno de sus amigos viene a aconsejarlo que se libre de ese sufrimiento, Jesús le dice a su amigo: Satanás está hablando a través tuyo. Quítate de mí, Satanás. No le dice a Pedro que se vaya, le dice a Satanás que se vaya. Y también dice: estás poniendo la mira en las cosas de los hombres. No estás poniendo la mira en las cosas de Dios. Jesús tiene bien en claro que Él no está en la tierra para poner la mira en las cosas de los hombres. Él está en la tierra para poner la mira en las cosas de Dios. No está para hacer la voluntad de los hombres, está para hacer la voluntad de Dios. No está para ocuparse o preocuparse de las cosas que los hombres ven, sino está para preocuparse y ocuparse de las cosas que Dios ve. Su corazón no está en las cosas de los hombres. Y Él es hombre, no está en sus propias cosas, no está su corazón en esta vida natural, está su corazón en la vida sobrenatural de Dios. Jesús tiene en claro que el camino de la obediencia a la perfecta voluntad de Dios puede ser un camino desagradable. Nosotros no debemos de pensar diferente. Si fuera así, no debería haber un cristiano o cristiana en esta tierra que haya tenido que pasar una noche sin dormir. Los hijos de los cristianos no tendrían problemas de aprendizaje en la escuela. Los hijos de los cristianos no sufrirían burlas en la escuela de sus compañeros, no tendrían dificultades en la escuela de relacionamiento. No habría hijos de cristianos huérfanos, porque los cristianos no tendrían que morir. Los cristianos no tendrían que morir porque todo tendría que ser bueno para los cristianos. Los cristianos no deberían enfermar nunca. Los cristianos deberíamos de tener a todos nuestros seres amados vivos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y supuestamente solo quiere lo bueno para nosotros y quiere bendecirnos y blindarnos. Entonces, en medio de los cristianos no debería de existir el abuso, no debería existir la mentira, no debería existir la traición ni la violencia. Y nosotros sabemos que todas esas cosas existen en nuestras vidas, en nuestro entorno. ¿Por qué entonces seguir insistiendo en esa mentira? Dios tiene una voluntad que es perfecta y todos nosotros podemos caminar y obedecer esa perfecta voluntad. Ahora tenemos que dejar de pensar que al conocer a Dios y empezar a caminar en su perfecta voluntad, solo van a pasarnos cosas buenas, lindas y agradables, porque eso es una mentira. No es así. Jesús lo sabe. Mirá que Jesús le dice a Pedro: estás poniendo la mira en las cosas de los hombres, no estás poniendo la mira en las cosas de Dios. Por eso vos pensás que es una locura y que yo tengo que evitar ir a morir, porque no estás dándote cuenta de que esa es la perfecta voluntad de Dios. Jesús ahora da una charla a sus amigos, varios consejos, y mirá los consejos que Jesús les dice a sus amigos. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a uno mismo para seguir a Dios, muchas veces vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Y eso es
desagradable la mayoría de las veces, si no todas. Pero Jesús sigue diciendo, verso 25 de Mateo 16, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Todo aquel que quiera salvar su vida, mirá si no es lo más natural del ser humano querer salvar su propia vida. Sigue diciendo en el verso 26, porque ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, todo el mundo, dice, si pierde su alma? Ganar todo el mundo y perder el alma. ¿De qué sirve ganar todo? ¿Cómo que de qué sirve ganar todo, Jesús? ¿De qué sirve conquistar todo lo que pueda ser conquistado? ¿De qué sirve, dice Jesús, si perdés el alma? ¿Cómo perdés el alma? Sí, está hablando si no pones las cosas, si no pones la mira en las cosas de Dios, si pones tu mira en las cosas de la tierra, si peleás, luchás, vivís para ganar todo lo que este mundo te ofrece y no pones la mira en las cosas de Dios, podés ganar todo este mundo y al mismo tiempo perder tu alma, y al final, ¿de qué te sirve? Jesús tiene bien en claro que la perfecta voluntad de Dios puede llevar a una persona a caminar por caminos desagradables, a sufrir en esta tierra. Te voy a leer un pasaje que está en el Evangelio de Juan. Esta frase, esta situación, Jesús la vive antes de que lo arresten. En pleno arresto, cuando viene Judas con los oficiales y vienen a prender a Jesús en el monte de Getsemaní, sucede esta otra situación que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18, dice el verso 11. Jesús entonces le dice a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué acaba de suceder? Vienen a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada de su vaina y le corta la oreja a uno de los oficiales que se llama Malco. En ese mismo momento Jesús detiene a Pedro y le dice, mete tu espada en la vaina, y le dice, hace esta pregunta, la copa que el Padre me da a beber, la voluntad, la perfecta voluntad del Padre, no la voy a hacer. La copa que el Padre me da a beber, no la voy a beber. La voluntad del Padre, no la voy a hacer. Jesús sabe que esa en ese momento es la voluntad del Padre. Que Él sea entregado y que Él sea torturado y que Él sea muerto, crucificado. Jesús sabe, Jesús entiende, ya lo había dicho antes, voy a ir y me van a entregar y voy a sufrir y voy a morir. Jesús tiene bien en clara esa realidad. Jesús no tiene ningún tipo de problema, de dudas. Jesús sabe. Jesús no está diciendo, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? Que a veces quizás nosotros, por tener esa falsa idea, cuando nos suceden cosas desagradables, pensamos, no puede ser, ¿cómo puede ser que esto me pase? Amigos, amigas, mira tu propia vida. Quizás muchas veces te han pasado cosas desagradables y has pensado, no, Dios, no puede ser que esto me esté pasando. ¿Cómo? ¿Y por qué no tendría que pasarte? ¿Por qué no? ¿Por qué no van a morir nuestros seres queridos? ¿Por qué no vamos a morir nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué no van a enfermarse las personas que están a nuestro alrededor? ¿Por qué no vamos a enfermarnos nosotros? ¿Por qué nosotros nunca vamos a tener que pasar dificultades? ¿Por qué? Si el mismo Jesucristo sabía que por obedecer la perfecta voluntad de Dios estas situaciones pasan, suceden. Ahora bien, este mensaje, como el mensaje pasado, puede resultar como que fatalista,
Bueno, es lo que me toca, me tocó, me enfermé, se enfermaron mis seres queridos, ¿qué voy a hacer? Es así, me fue mal en una situación, estoy en medio de un problema y bueno, es la voluntad de Dios, es lo que Dios quiere. Si Dios no hubiera querido, no me hubiera pasado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me conformo, es lo que hay. Y no es eso. No es eso lo que nosotros tenemos que aprender, no es esa la actitud que nosotros tenemos que tomar frente a la vida. Nosotros conocemos a Jesucristo, por lo tanto nosotros hemos recibido la vida eterna, hemos encontrado la solución al misterio de la vida, sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos y sabemos por qué estamos en esta tierra. Sabemos que la voluntad de Dios es perfecta y también sabemos que caminar la voluntad de Dios nos puede llevar por caminos que son desagradables, horribles. Y sabemos que quizás tengamos que sufrir y hacer sacrificios en el camino de la perfecta voluntad de Dios. Pero eso de ninguna manera quiere decir que nosotros debemos de caminar este camino en una actitud de conformidad y de tristeza y de fatalismo. Pero ¿cómo estar alegres ante el sufrimiento, Juan? ¿Cómo estar alegres ante la tristeza? ¿Cómo estar alegres en medio de un camino desagradable? ¿Cómo estar alegre en medio de los insultos y en medio de la tortura y enfrentando la misma muerte? El Evangelio de Mateo, ese pasaje en el que Jesús le dice a Pedro, salí Satanás, estás mirando las cosas de los hombres y no las de Dios. Y el otro pasaje en medio del arresto, cuando Pedro le corta la oreja a Malco y Jesús le dice, mete la espada en la vaina porque ¿qué? No voy a beber la copa que el Padre me da a beber. En medio de esas dos situaciones hay una situación que Jesús vive y que está descrita en la Biblia y que está registrada para que nosotros aprendamos. Jesús tiene bien en claro que Él va a morir. Jesús tiene bien en claro que Él va a ser crucificado y va a cargar con todos los pecados de la humanidad, y tiene bien en claro que en un momento, en un único momento, Jesús va a ser separado del Padre. Una vez escuché a un predicador y me pareció muy interesante su predicación, porque él decía: el sufrimiento de Jesús en el monte de Getsemaní, que en unos instantes vamos a leer, no es porque Jesús tiene miedo de la tortura y de la muerte. Porque después nosotros vamos a ver en el resto del libro del Nuevo Testamento, en cómo y vemos a través de la historia cómo tantos cristianos enfrentaron la muerte y la tortura con valor. Que Jesús no tenía ese valor. Jesús fue a sudar gotas de sangre porque estaba a punto de ser torturado y de morir, crucificado, cuando otros muchos cristianos tiempo después también fueron crucificados y fueron torturados y fueron entregados a los leones y murieron cantando himnos y dándole gloria a Dios, o el mismo Esteban que fue apedreado y vio la gloria de Dios, y ninguno de ellos en ese momento de agonía sudó sangre. Y este predicador decía: Jesús no está sudando sangre como relatan los evangelios porque él tiene miedo de morir. Jesús está sudando sangre y está teniendo ese momento de agonía porque sabe que va a pasar algo que nunca le pasó, que es estar separado del Padre. Él separado de Dios. Esa separación es la que hace sufrir tremendamente a Jesús. Pero vamos al Evangelio de Mateo, el capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Yo empiezo a leer 26 en el verso 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera.
Jesús triste y angustiado. Esta tristeza, esta angustia, Jesús sabe que en poco tiempo va a ser crucificado. Sabe que en poco tiempo va a cargar con los pecados de la humanidad y va a ser apartado del Padre. Entonces Jesús les dijo a Santiago, a Juan y a Pedro: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué está orando Jesús? Padre mío, que pase de mí esta copa. Jesús sabe que es la perfecta voluntad de Dios la que Él tiene que caminar, la que tiene que obedecer y el camino que Él tiene que caminar y lo que le tiene que suceder. Jesús sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? Pidiéndole al Padre que, de ser posible, no tenga que pasar por lo que está seguro que tiene que pasar. ¿Qué está haciendo Jesús? Está pidiéndole al Padre que cambie su voluntad. Está pidiéndole al Padre otra manera, otro camino. Entonces te digo, nosotros tenemos que estar preparados para hacer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios perfecta nos lleve por el camino que nos tiene que llevar, aunque sabemos que ese camino puede ser desagradable y que podemos pasar cualquier tipo de injusticia mientras caminamos ese camino. Ahora, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Tenemos que estar conformes de que bueno, va a ser lo que tenga que ser y bueno, ya está. No, mi querido, no, mi querida, cuando en el camino de la perfecta voluntad de Dios vos te encuentres con una prueba difícil, tenés todo el privilegio y todo el derecho y toda la libertad de ir en oración al Padre y pedirle: Padre, pasa de mí esta copa. Señor, que esta situación que tengo que vivir, si hay alguna manera de que sea diferente, de que sea quizás más leve, de que no tenga que vivir esto, Señor, te lo pido, cambia tu voluntad, Señor. Jesús lo hizo. Ahora bien, Jesús fue una vez, habló con el Padre, viene a hablar con sus amigos, les pidió oración a sus amigos, les pidió que estén orando por Él, les dijo: estén velando, estén atentos, estén preparados, estén en alerta conmigo, porque yo me siento morir. Jesús les dice: estoy en angustia, estoy muy triste. Y sus amigos quizás pensaron: ay, Jesús, ¿qué tan triste puede estar Jesús? Debe estar exagerando, es Jesús, ¿qué? Vamos a dormir. Y se ponen a dormir. Pasa una hora, viene Jesús, se da cuenta que ellos están durmiendo, les da un consejo, dice: estén atentos, estén orando, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando Jesús se refiere en este pasaje a carne, yo estoy convencido de que no está hablando el espíritu está dispuesto y el cuerpo es débil. No, Jesús está diciendo el espíritu está dispuesto, pero el alma y el cuerpo son débiles. El alma y el cuerpo son débiles. Jesús sigue diciendo, por segunda vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Una vez más, Jesús está diciendo: si esta es tu voluntad, si esta tiene que ser tu voluntad, si esta es la copa y no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús le dijo a sus discípulos: estén velando y estén orando, porque el espíritu está dispuesto, pero el alma y el cuerpo son débiles.
termina de decirles eso, vuelve a donde estaba él y vuelve a orar lo mismo. Y ahí está cuando yo te digo, no se trata de conformismo. Jesús ya sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios y sabe que tiene que vivirla. Y Él está dispuesto a vivirla. Le dice al Padre, hágase tu voluntad. Si es esto, hágase tu voluntad. Pero fue a orar y a pedirle al Padre que si era posible otra opción, que fuera otra opción. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y él ya fue a orar y estuvo 1 hora orando y volvió a hablar con sus amigos y sus amigos están durmiendo y él les dice, el espíritu está dispuesto. ¿Y de qué está hablando Jesús? Jesús está hablando de algo que él está viviendo, de que él sabe como humano, como persona, que nos pasa a todos. Conocemos la perfecta voluntad de Dios, pero cuando la perfecta voluntad de Dios nos va a llevar por caminos desagradables, el espíritu está dispuesto, pero el alma y el cuerpo son débiles. No tienen ganas, no tienen deseos, no están preparados para ir y cumplir con la perfecta voluntad de Dios. Emociones, sentidos. Somos seres emocionales, somos seres sensoriales. Muchas veces o todas las veces nosotros estamos viviendo por el sentir, por lo que sentimos. Vamos en búsqueda del placer y nos alejamos de lo que no nos da placer y nos acercamos a lo que nos da placer. Pensá las personas que van atrás en la búsqueda de la adrenalina, todos esos deportistas, esas personas en general, no necesariamente tienen que ser deportistas, que buscan el riesgo y hacen cosas que les despierte esa adrenalina, porque eso es lo que los hace sentir vivos. Hay gente que está buscando constantemente el riesgo, porque ese riesgo, ese peligro, es lo que los hace sentir que están vivos. Ni que hablar, también las personas que buscan la paz. Muchas veces la paz es asociada a esa calma y esa tranquilidad que las personas sienten y vamos en busca y luchamos para que haya paz en medio nuestro, para sentirnos tranquilos y calmados y nos alejamos del ruido y decidimos constantemente a través de nuestros sentidos y a través de nuestras emociones. Y nuestras emociones sabemos que están en el alma y es lo que nos hace sentir y lo que buscamos como estar bien. Y Jesús dice, mirá, el espíritu puede estar dispuesto a caminar el camino de la voluntad de Dios cuando es desagradable, pero el alma y el cuerpo no. Y ahí es cuando Jesús está planteando una batalla. Estén alertas, oren, estén velando. ¿Por qué? Porque hay una batalla, hay un conflicto acá cuando la perfecta voluntad de Dios es desagradable. Porque yo no creo que haya un conflicto cuando la perfecta voluntad de Dios es agradable. Cuando la perfecta voluntad de Dios, cuando cumplir con la perfecta voluntad de Dios a vos te va a llevar por un camino agradable, no creo, vos, yo, ninguno va a tener un conflicto, ninguno va a estar cuestionándose, ninguno va a estar necesitando fuerza extra. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo lindo, algo agradable. La voluntad de Dios me lleva a un cumpleaños, la voluntad de Dios me lleva a una fiesta, la voluntad de Dios me lleva a unas vacaciones. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno! No preciso hacer ayunos y oraciones ni estar velando, porque no necesito fuerza extra, porque voy feliz, voy alegre, voy animado, porque la perfecta voluntad de Dios es tan buena. Pero cuando la perfecta voluntad de Dios te puede llevar por un camino desagradable, de peligro, de riesgo, de sufrimiento, ahí el alma y el cuerpo son débiles. Y ahí es cuando se presenta un conflicto. Y mira el conflicto. Jesús fue y oró 1 hora. Viene, habla con sus amigos. ¿Y después qué hace? Si él ya sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios, si él ya sabe qué es lo que tiene que hacer y él ya estuvo orando para ver si puede cambiar y que el Padre cambie y que darle otra opción, una opción diferente. Si él ya estuvo orando 1 hora y ya vino y habló con sus amigos, ¿por qué no se acuesta a dormir? Si él ya lo que tenía que hacer ya lo hizo, ya oró. No, amigo, porque la carne es débil. Entonces, ¿qué hace Jesús? Vuelve una segunda vez a orar lo mismo. Porque Jesús está en una batalla del espíritu contra el alma y contra el cuerpo, una batalla del espíritu contra la carne.
Una parte de su ser no quiere hacer y otra parte de su ser dice, sí, vamos. Y ahí Jesús, ¿qué nos está enseñando, queridos? Que este camino de la perfecta voluntad de Dios no es para que nosotros nos conformemos cuando tiene que pasar algo que nos desagrada. Es para que en ese momento nosotros hagamos guerra, para que nosotros nos pongamos en medio de la batalla espiritual y vayamos y oremos. ¿Y hasta cuándo? Dice el verso que Jesús va esta segunda vez, ora, vuelve y los encuentra durmiendo y los deja durmiendo. Y dice que se va una tercera vez y vuelve a orar lo mismo. Y mirá lo que sigue diciendo. Entonces, después de orar por tercera vez, vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Sí, Jesús, vos ya sabías que eso te iba a pasar. Pero mirá el verso 46, cuando Jesús le dice, levántense, vamos, vean, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Jesús estaba orando la tercera vez y viene Jesús a hablar con ellos. Les dice ahora levántense, miren que ya vienen los que me entregan. Entonces Jesús está en el monte de Getsemaní, está en el monte de noche. Y puede ser que haya muchos animales en el monte, pero no hay muchos ruidos en un monte de noche. Y no estamos hablando del año 2021, estamos hablando de hace más de 2000 años. No hay muchos ruidos en el monte de Getsemaní. Y ahora está viniendo una multitud, dice el verso, mucha gente con espadas y palos. Mucha gente se está acercando y yo te pregunto, ¿vos te pensás que no una persona que estuviera despierta, no sus amigos que están durmiendo? Una persona como Jesús que está así en esa oración, en esa batalla, ¿no escuchó la mucha gente que viene acercándose? ¿No escuchó a esta mucha gente que viene caminando por el medio del monte, un monte que está en silencio, en completa quietud porque es de noche, de madrugada? ¿Y qué te quiero decir con esto? Que hasta cuándo Jesús estuvo orando, hasta cuándo Jesús estuvo en esta batalla. No solamente en esta batalla pidiéndole al Padre que cambie su voluntad, sino en esta batalla espiritual para que su carne para que su alma y su cuerpo estén en línea con lo que dice el Espíritu, para que su alma y su cuerpo se sometan a lo que el Espíritu quiere hacer. En esta batalla espiritual está Jesús y escucha que vienen los que lo van a apresar. Él mismo dice, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores, levántense, vamos, miren, se acerca el que me entrega. ¿Cuándo Jesús para de orar? ¿Cuándo Jesús para de hacer guerra espiritual? ¿Cuándo Jesús para de estar en medio de esta batalla? Cuando se acercan los que lo van a llevar preso. ¿Hasta cuándo Jesús estuvo orando? Hasta que obtuvo una respuesta. ¿Cuál fue la respuesta? Vienen a llevarme preso. Ahí viene el que me entrega. Vienen a buscarme. Jesús tiene la contestación, pero hasta ese momento, ¿qué estuvo haciendo Jesús? Jesús estuvo involucrado en una batalla espiritual. Jesús le pidió ayuda a sus amigos que estuvieran con él. Sus amigos están durmiendo. Jesús está peleando esta batalla solo. Jesús está peleando una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios tiene que ser hecha y Él quiere que la voluntad de Dios sea hecha, pero al mismo tiempo el cuerpo y el alma son débiles. Y Jesús está en una batalla. ¿Qué nos enseña Jesús? Que vos y yo tenemos que estar preparados para hacer la perfecta voluntad de Dios. Pero que no es para que vivamos una vida de conformismo, de que sea lo que sea que pase. Bueno, es la voluntad de Dios, entonces nosotros nos vamos a quedar así diciendo, es lo que Dios quiso. No, porque así como Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Amigo, amiga, está registrado para eso, para que vos y yo aprendamos que en medio de todas las situaciones difíciles podemos hacer guerra espiritual, podemos batallar, podemos orar, podemos clamar para que el Padre cambie su
su voluntad y las cosas terribles que pueden suceder no sucedan. Y cuando nosotros tenemos que parar de orar, cuando tengamos la respuesta. Cuando tengamos la respuesta a nuestras oraciones, cuando las cosas terribles que pueden pasar nos pasen o no pasen, cuando nos demos cuenta de que el tiempo de la prueba llegó y la prueba no vino, o cuando nos demos cuenta de que vino la prueba, Jesús contestó, Dios contestó, dijo que hay que vivir la prueba, que hay que tomar la copa, entonces oraremos y la tomaremos dándole gloria a Dios en todo momento. Pero hasta ese momento, ¿qué haremos? Haremos guerra espiritual, estaremos velando, estaremos orando, pidiéndole al Padre amoroso que si es posible todas esas copas que no queremos tomar, si es posible que Él las quite de nuestro camino. Tenemos todo el derecho, como hijos amados, podemos intentar tocar el corazón de nuestro Padre y pedirle a nuestro Padre que si hay pruebas difíciles, no sé cuáles son las pruebas difíciles que vos estás teniendo que enfrentar en este tiempo, pero si hay pruebas muy difíciles, si estás en angustia, si estás en tristeza, si estás en duda, tenés todo el derecho, anda, presentate delante de tu Padre y clama como Jesús lo hizo. Clama como Jesús lo hizo. Arrepentite de todos tus pecados delante de la presencia de Dios. Pedile perdón a Dios por cada una de las cosas malas que entendés que has hecho. Pedile perdón a Dios. Recibí el perdón de Dios. Y después pedile a Dios. Pedile a Dios que cambie, que te favorezca, que haga que las cosas que están malas, que sabes que pueden pasar, no pasen. Decirle como dijo Jesús, Señor, si es posible, papá, favoreceme. Si es posible, papá, líbrame de esta prueba. Si es posible, papá, que esto que puede pasar horrible no pase, Señor. Si querés que pase, que se haga tu voluntad. Que mi alma no tema, que se haga tu voluntad. Pero si es posible, Padre, que no pase. Líbrame de esto. ¿Y hasta cuándo oramos? ¿Hasta cuándo le pedimos a Dios que sane al enfermo? Hasta que el enfermo sane. O hasta que el enfermo parta. Pero oramos. ¿Hasta qué? Hasta que tengamos la respuesta. ¿Cuándo le vamos a pedir a Dios? ¿Cuánto tiempo voy a estar pidiéndole a Dios esto? Hasta que tenga la respuesta. Hasta que pase lo que le estoy pidiendo que pase, o que pase lo que le estoy pidiendo que evite. Hasta tener la respuesta. Padre, yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por la vida de cada una de las personas que va a escuchar esta grabación, que va a ver este video. Señor, tú conoces la situación de mis hermanos. Tú sabes cuáles son las copas que mis hermanos están entendiendo que tienen que beber, esas situaciones desagradables, esas situaciones riesgosas, esas situaciones de peligro. Señor, en el nombre de Jesús yo te pido ahora que cada uno de mis hermanos y hermanas obre de acuerdo a tu palabra, Señor, y tengan esa confianza de hijos amados y vayan delante de tu presencia, Señor, y pidan y clamen por tu favor, y clamen por tu obrar, y clamen por tu gracia y por tu misericordia, y puedan pedir, Señor, de manera certera, Padre, que cambies cada una de esas situaciones a favor de ellos. Señor, yo te pido, Señor, que escuches nuestras oraciones y te pido que obres a favor de nosotros, Señor, y que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos muchas gracias. Que Dios te bendiga.